Hoy es 14 de diciembre, son las 2:34 de la tarde, sábado. Este es el video 239, la segunda parte de la demanda instaurada ayer en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por demanda en línea. Ayer yo comencé con los radicados, cómo la policía puede hacer seguimiento a mis cuentas de correo, que inmediatamente cuando yo abro, ellos interceptan el dispositivo o donde me estoy conectando para mandar a bloquear. Es decir, la policía tiene un software que está rastreando completamente, como decir, te persigue digitalmente. Entonces yo abrí la cuenta de mi hija Sarit en un computador para poder descargar un documento, porque a mí los correos de mi celular no salen. Entonces, si yo me mando un correo por Gmail, no llega. Entonces simplemente lo puse en el correo y tenía que abrir el mismo correo en el computador para poderlo descargar. Y cuando yo estoy haciendo estoy como decir grabando esta demanda, me comienzan a llamar unos números, entre ellos uno de la policía, que dice que está averiguando por un secuestro. El secuestro yo la denuncia la puse el 10 de agosto cuando sacaron a mi hija de Niña María. La sacaron para suplantarla. Entonces a mí, yo les puse en el video 238 la foto de este policía y puse los números que me estuvieron llamando ayer. El de él era el 321-235-7619, no volvió a llamar, fue a las 2:47, el otro fue 310-275-9323, no existe. Y 350-784-8410 a las 12:40 no existe. Ustedes, como pueden ver, a la 1 yo dejo grabado esto. Cuando ellos intersectan el portal, ¿qué hace esta interceptación? Es que cogen la demanda que yo mando y la encapsulan, y ellos así me pueden suplantar. Yo estoy siendo suplantada hace muchos años por la policía, y que trabaja de la mano con la fiscalía en el negocio de trata de menores. Ellos tienen a mi hija secuestrada en este momento. Al parecer, dice que está en custodia con Diana Erazo. Entonces, Diana Erazo la mataron, porque ella toda la gente de Cali, nadie sabe dónde está, nadie. O dos, continúa trabajando con la policía, como yo denuncié del año 2029, cuando la utilizaban a ella para suplantar mi voz, porque tenemos el mismo tono de voz. Entonces, yo hago este paréntesis antes de empezar a poner los anexos. Voy a leer el folio 0, porque yo ayer no leí el folio 0, empecé en el folio 1, que era la introducción. Entonces dice así: diciembre 12 del 2024, pero la mandé ayer, demanda contra la Honorable Corte Suprema de Justicia y Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 113 folios. Último folio es el correo del 5 de diciembre de la cuenta de saritsecuestrada@gmail.com, que esa cuenta ya la robaron. O sea, Gmail es imposible para mí utilizar, y por eso es que yo no acepto, yo desde el 2020 no acepto nada desde Gmail, porque yo soy, en todos los documentos ustedes pueden ver que toda la historia está escrita con puros correos de Gmail. Lo de la personería, la fiscalía, es decir, ellos construyeron una historia mía y de mi hija a punta de suplantaciones, donde nosotras dos somos psiquiátricas, y yo les voy a demostrar a la fiscalía que a mí ni me denigran, y la tortura que le han hecho a mi hija se las voy a devolver muy cara, porque me van a tener que matar, o me van a tener que desaparecer o lo que sea. Pero yo les digo y yo les advierto que si ustedes continúan con su maldito fichaje de psiquiátrica,
Los voy a hacer capturar uno por uno, así me toque ir hasta la Corte Penal Internacional, porque ninguna persona tiene derecho. Esto no es derechos humanos. Ustedes no tienen ningún derecho a venir a destruir a mi hija y a mí porque se les dio la gana, ¿sí? Y entonces, dentro de esta demanda de la Corte Suprema de Justicia y Comisión Nacional de Disciplina Judicial, les digo que todos los papeles que ustedes tienen son nulos. ¿Por qué son nulos? Porque es una suplantación y por eso yo no tengo por qué actuar. Yo no tengo por qué responder mentiras para poner a mi hija en peor situación. Yo soy la que más ha obrado coherentemente al ver la violencia procesal que ustedes me tienen sujeta. Yo estoy siendo coherente de rechazar cualquier actuación porque nos ponen en riesgo la vida de mi hija y mía, especialmente el Juzgado 13 de Familia, que teniendo pleno conocimiento de todo lo que nos han hecho, como el gobierno Petro prefirió vendernos, continuar con las falsedades psiquiátricas porque creen que la Fiscalía y la Policía me va a venir a plantar todas las falsedades que ellos quieren simplemente porque tienen un software, ¿sí?, que les permite nada más y nada menos que dañar la identidad de una persona a costa de montajes. Entonces, yo llevo en esto desde que mi hija tiene 5 años, ¿sí?, ya tiene 17, nada más y nada menos en la apreciación y investigación. Cuando mi hija estaba pequeñita, siempre me quedé callada para que tuviera un crecimiento normal, pero cuando ella crece y quiere denunciar, yo le dije, yo hago lo que tú quieras. Y por eso es que yo estoy haciendo todo esto, porque yo la estoy apoyando para que ustedes cojan a mi hija y la manipulen como están acostumbrados. O sea, lo que ustedes hicieron fue una tortura psicológica para doblegarle su voluntad y nada más y nada menos que torturarla para que ella dijera lo que querían y lo que no querían. Entonces la suplantaron. Para eso la tienen escondida, porque le dieron tal cantidad de droga y la droga seguramente no se ha podido quitar, y si la droga le afecta al bebé, ustedes son criminales. ¿Quiénes son criminales? Todos los accionados que yo estoy denunciando. Entonces, en este momentico empiezo a leer. A continuación, resalto la labor sincronizada de todos los funcionarios públicos relatados en la presente demanda, además del encubrimiento de delitos a la policía y a la fiscalía. Como la apoderada Carolina Castillo Álvarez continúa la maniobra de tortura contra mi hija Saris Arquerazo, tarjeta 10271540, para que el señor Miguel Ángel Sarqués termine de robar. El encubrimiento del expediente confidencial 110013, 2024-0057-500 del PA-ARD del ICBF 1764-01-7245. No solo de sus delitos, la defensora Isabel Real logra firma de restablecimiento en julio del señor Miguel Ángel Sarqués, quien, obrando en concordancia con los violadores, niegan que mi hija está en el colegio, sino que está desescolarizada para robarle la cuota de alimentos, y de esa manera, por 5 meses, ella queda embarazada en manos de victimarios que aprovechan para robarle. En marzo, el ICBF le interrumpió no solo su estudio, sino clases de inglés, y ella manifestó no le entregaron los libros del homeschool, ni siquiera la dejaban usar lápices, sino actividades de nuevo nacimiento, clases para idiotas, ya que mi hija les podría dar clase, y de esta manera con el ICBF logra entrampar a una niña para no dejarla estudiar
para que el señor Miguel Ángel Sárquez Plata dejara de pagar cuota inmediatamente después de la firma del contrato Cuepa-Dutec, por lo cual traspasó daños y perjuicios de tener a mi hija escondida, embarazada, para robarla al final en anexo. Es decir, ustedes siempre se han dado cuenta de la acción malévola de este señor. Yo lo único, cada denuncia mía va en crecimiento, va creciendo de pruebas y de conocimiento de delitos. Entonces, si cuando al inicio, cuando secuestraron a mi hija, cuando estábamos en el hospital San Ignacio, que yo les dije, mi hija no quiere hablar de abuso sexual a los 5 años, y ella les dijo claramente, yo no quiero, o sea, no la obligo yo para que venga a obligarla a un pendejo. Entonces yo le dije, no se metan con ella, que aquí nadie quiere hablar del abuso sexual. Y ellos falsamente, en la historia clínica del Hospital San Ignacio, escribieron que mi hija había reportado un abuso sexual y que decía que se lo había mandado a hacer el progenitor. Eso es completamente falso, porque jamás se me hubiera ocurrido esa idea hasta ayer. Y porque ayer se me ocurrió, o sea, porque tuve el chispazo de que el señor Miguel Ángel Sárquez Plata está de la mano con el violador o los violadores, porque resulta que ninguna persona normal en julio va y firma un restablecimiento, se da cuenta que su hija está en un restablecimiento de derechos. En julio se da cuenta que está violada y embarazada, porque si firmó el restablecimiento de derechos sin tener conocimiento de eso, es completamente falso. Y la deja tirada, no solamente la deja tirada, sino que además pide no pagarle cuota por estar desescolarizada, cuando él tiene conocimiento de todas mis redes y yo claramente puse a contrato pagos de colegio. Entonces a mí me queda clarísimo ayer, luz en la oscuridad, de que este señor claramente trabaja con los violadores, porque el negocio redondo del fraude procesal de Carolina Castillo y Miguel Ángel Sárquez Plata con su familia, ese negocio tenían que garantizarlo, la liberación del pago de cuota, con la venta de que es que mi hija desde los 5 años era pervertida, nada más y nada menos que ella se tomaba fotos, o la mamá también pervertida, la mamá le tomaba fotos para venderlas en un negocio de trata infantil. Y es por eso que a mí jamás la fiscalía me quiere abrir nunca ninguna denuncia por acceso abusivo digital. Ni siquiera me quisieron dar un consolidado. ¿Por qué? Porque ellos tenían que garantizar que ninguna de mis denuncias jamás entrara, para poder ellos hacer los montajes necesarios. Es decir, en el 2014 yo recuerdo que la primera denuncia cuando se metieron a la casa fue invasión a propiedad privada y acceso abusivo digital. Acceso abusivo digital jamás entró, y desde entonces jamás entró. Entonces, ¿qué era lo que hacían estos tipos? Cuando nos metían cámaras, nos tomaban fotos y usaban nuestros dispositivos para su negocio de trata de menores. Entonces, esto ha sido así por muchos años, ganando plata. Por eso es que me roban, por eso es que, digamos, el David Plata lo utilizan. Y como ellos me venden en todas partes como estafadora, no le den información porque ya está siendo investigada, ¿no? Entonces nos cogieron de trapo sucio del negocito de pervertidos de la fiscalía y la policía. Entonces, como no les bastó con todos los años de videos y todo, sino que también querían vender la violación. ¿Cuánto no habrán vendido la violación de mi hija? ¿Cuánto? Y aparecen unos amenazantes de Petro. Entonces aquí es cuando yo empiezo a denunciar al señor Petro por violador. Pero entonces cuando uno guarda silencio, ¿sí? Cuando uno guarda silencio es porque hace parte de. Si el señor Gustavo Petro hubiera sido coherente
irresponsable, dice, no, ella sí puso en conocimiento, yo sé que le están haciendo, hay que proteger, no pueden tener a esa niña encerrada allí, pero no, hace que todos guarden silencio, que se queden todos callados y háganle lo que tengan que hacer para poderle sacar las pruebas falsas positivas psiquiátricas. Entonces, por eso es que yo me declaro, me inhibo de actuar en un sistema, en un sistema de jurisdicción penal y administrativo criminal, porque yo tengo todo el derecho a ser protegida de delincuentes, independiente como se llamen o como aparezcan en sus cargos. Entonces, por eso es que yo estoy poniéndolo todo en público, y como a mí nadie me atiende, como hay orden de que los noticieros no saquen la noticia, hay orden de no radicar, entonces yo misma me haré las noticias, yo misma declararé, ¿sí?, por ciertas las verdades que porque ustedes a mí no me van a acabar mi dignidad ni la integridad de mi hija. Les dije, me van a tener que matar, la fiscalía y la policía me va a tener que matar, porque a mí, hasta que no me maten, yo no los voy a dejar de denunciar. Voy a empezar. Esto ya lo leí ayer en el video 238, pero entonces yo leí en desorden. Aquí está el índice. Bueno. Entonces aquí, este es el índice de todos los documentos que hay allí, y se comienza con esta parte que son los videos. Yo ya había subido, creo que son los videos 174, aquí dice 174-1, índice de videos de 43 fotos, 174-2 y 174-3, que aquí están. Es el índice de videos del canal de YouTube. Entonces aquí comienza los posteriores videos que se comenzaron a grabar después de esa fecha. Esto no lo voy a leer ahorita, todos los videos, sino que voy a hacer después de este, voy a grabar un video para que quede uno por uno relatado, para llevar la continuidad con el 174-1, 174-2, voy a poner el 174-4 para que quede esto. Y aquí comienzo, quise incluir en este la solicitud ante la CIDH 1157-23, ¿sí? Esto, porque yo lo comienzo con esto, porque resulta que ahora otra salida de todos estos funcionarios es decir que más o menos yo soy negligente, o sea, yo soy negligente porque ellos me impiden la entrada de pruebas a instituciones. Yo soy negligente porque ellos me persiguen con su software para bloquear celulares, para bloquear correos. Según el juzgado 13 de familia, yo misma me autobloqueo mi cuenta de notificación. Entonces, no, yo no soy negligente. Yo tengo copia de cada actuación sin respuesta de todas estas instituciones. ¿Por qué? Porque es que yo soy suplantada, a mí me bloquean para ellos poder actuar como yo. Y yo por eso estoy diciendo, todo lo que ustedes conocen es completamente falso, porque eso no soy yo. O sea, no cojan mis documentos y simplemente los trastocan, ponen un papel de una tutela, ponen otro papel de otra cosa, y por eso es que salen las sentencias de los magistrados, que es que no se entiende, pero no se entiende porque es que la policía aquí se burla diciendo que cada tutela a mí me la niegan
por la burla de ellos, porque es que ellos simplemente trastocan todo. Yo desde el 2020 estoy pidiendo oralidad P1285-20 y cada año he podido pedir peticiones y medidas cautelares. Entonces aquí yo traigo a colación lo de la CIDH. ¿Por qué? Porque entonces ahora me mandan unos abogados dizque supuestamente para ayudarme. Pero estos abogados lo único que pretenden ayudar es en dos cosas. Uno, es plantar la idea de que es la idea desde que se llevan a mi hija, es que tú no estás siendo coherente. Me tocó bloquearlos porque entonces es que yo no soy coherente cuando yo estoy denunciando que yo no firmo un restablecimiento de derechos porque es un secuestro. Entonces ellos lo único que aparecían es que tú no eres coherente. Esa era la idea que querían vender. Y dos, la otra idea es que tú no has ido a los sitios que tienes que ir. Mentira. Tengo copia de todos los sitios. O sea, si hay que ir a la Conchinchina, yo ya fui y ya volví. Tengo copia de todo, que la policía judicial se ha encargado de entrar en cada vivienda, cerrarme la puerta para no dejarme recuperar mis documentos, es otra cosa. Pero ellos no, a ciencia cierta, ellos no saben qué tengo y qué no tengo, porque yo lo he guardado fielmente al ver cómo me perseguían y cómo perseguían a mi hija, y cómo era que ni siquiera mi hija sabe. Mi hija sabe que yo tengo copia de todo, pero ni siquiera ella sabe dónde está. Por eso es que yo permanezco en el aeropuerto El Dorado, porque yo soy la testigo clave que tiene que ser súper protegida. ¿Por qué? Porque yo tengo todas las pruebas del tratamiento criminal, de la trata de menores, del negocio que han metido la fiscalía y la policía a mi hija. Y por supuesto esto no va a quedar así. No va a quedar así porque yo llevo pidiendo a la CIDH de manera cronológica, ordenada, ¿sí? Y cierta, aportando las pruebas. Yo no sé si es que cuando yo estoy conectada con la CIDH, lo que yo mando es lo que llega, porque como uno ya sabe, con eso, por eso fue que cuando yo me vine a Bogotá, yo les dije que yo necesitaba una reunión presencial para aportar pruebas, y ahí es donde entra el señor Gustavo Petro, que me cierra las puertas con la CIDH. Entonces aquí pueden ver, no lo voy a leer. El 30 de diciembre del 2023 se denunció vía Twitter que la abogada Carolina Castillo, de la firma de abogados Castillo Rugeles, ahora le cambiaron el nombre, por fraude procesal del juzgado 03 de ejecución de familia. Ese fraude no ha sido posible que fiscales, juzgados de familia, tutela, sala civil laboral y hoy Consejo de Estado respondan por qué roban a mi hija Saris Arquerazo desde pequeña a la célula policía judicial. Aquí que dice, ¿qué número es? Ahí se ve, 000084917. Entonces, aquí están todas las pruebas aportadas de manera cronológica y ordenada. Y resulta que esto, medida cautelar, me la cierran el 16 de agosto. Es decir, a la CIDH no le pareció que mi hija violada y embarazada por un grupo de trata de menores, desaparecida, mereciera protección de ellos. Entonces cerró porque la fiscalía simplemente dijo que mi hija era psiquiátrica, que todo se lo imaginaba y que yo era una amenaza porque yo era psiquiátrica
y punto. Y así se arregló el problema. Y entonces, ¿por qué lo cierran en agosto? Porque la policía y la fiscalía garantiza ya borrar marzo, abril, mayo, junio y julio. Entonces en agosto, al menos que estén suplantando la policía a la CIDH, ¿no? Entonces la policía en agosto consideró que como ya habían sacado a mi hija, parece que desde agosto ella no sé a dónde es que la meten y no sé dónde es que la tienen, pero el peritaje claramente del 29 de octubre es una completa falsedad, es un montaje de la fiscalía y tienen a mi hija completamente secuestrada. ¿Ya? Entonces aquí continúo con la petición a la CIDH del 21 de julio del 2024 a las 22:15. Y vale resaltar que las medidas cautelares que yo pedí ahora en noviembre para mi hija, jamás me llegó nada de la CIDH, nada. O sea, completamente entorpecido cualquier solicitud de ayuda. Datos de las víctimas. Yo voy mostrando fotos, pero pues no puedo leer porque es que estos videos duran 1 hora, entonces no puedo ponerme a leer. Pero aquí se puede tomar foto y en la ampliación se puede leer perfectamente el relato de los hechos. Aquí está el número, la petición. No, ahí no se ve. Es 000090619. Aquí están los hechos, los recursos, que hace la fiscalía, que hacen todos. Entonces, ¿qué hacen ellos con esta información? Simplemente ellos cogen y sacan la contraprestación de lo que yo estoy demandando. Entonces ahora cogieron a mi hija del trapo sucio de la fiscalía. Si yo digo que tuvo un abuso sexual, entonces va a salir la niñita suplantadora diciendo que ella no fue abusada, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué dicen que es psiquiátrica? Porque están utilizando droga, medicación psiquiátrica para borrarle recuerdos. Cosa que cuando el último día que yo la veo, ella ya no recordaba ni el teléfono celular. Entonces esto nada más y nada menos que esto es un homicidio premeditado, continuado. Y a mí nadie me garantiza que mi hija tenga vida. Es por eso que a mi hija le llega a pasar algo, por eso yo no recibí el expediente del juzgado 13 de familia 110013, 110013, 2024 0057 500. Yo no lo recibo. ¿Por qué? Porque así como yo no recibí el restablecimiento de derechos por ser un secuestro, en este momentico mi hija tiene peligro porque ellos amenazan de que la van a dejar tonta. A mí me parece que ya la dejaron tonta y no la dejan ver para poder garantizar seguirme extorsionando a mí y decir que en la cesárea quedó así. Entonces, estos criminales que se llaman la fiscalía y la policía, no les voy a permitir que me vayan a matar a mi hija sin consecuencias. Entonces aquí yo los estoy responsabilizando a todos porque les estoy diciendo claramente a todos qué le están haciendo y qué le van a hacer para que después no me digan que no tenían conocimiento de esto, ¿verdad? Y entonces yo voy a hacer una serie de noticiero de ahora en adelante de cómo es el negocio de trata de niños en Colombia, basado en todo lo que le han hecho a mi hija. Y aquí están todos los documentos aportados de manera cronológica y coherente. Bueno, acá continúo con otro. Aquí está vamos en el folio 39. 7 de julio del 2024.
otras medidas cautelares del 7 de julio. La pregunta es, ¿cuándo violaron a mi hija? ¿Cuándo la violaron? Porque todos se quedaron callados cuando estaba violada y embarazada, y luego muchos meses después sale Isabel Real diciendo que ella no, que yo conocía la ubicación. ¿Por qué hicieron esto? Porque le estaban lavando los delitos a los violadores. Entonces ahora en su fantástico montaje, seguramente mi hija no fue violada. Ahora yo acabo de leer un comentario en el TikTok que dice que ella entró, o sea, creo que se llamaba Carolina Quiñones la cuenta, sí. Y explica muy bien a los criminales. Ella entró en un restablecimiento de derechos y quedó embarazada. Entonces, esta frase, y quedó embarazada, quiere decir que más o menos ella tuvo la culpa y se puso a disposición del violador. Ya el violador claramente lo deben haber metido por eso se la llevaron vía al MAN, al Centro de Discapacitados Mentales, para ya poderla violar, ¿cierto? Porque seguramente el tipo entró como discapacitado mental, pero claramente es un policía. Los policías que venden los videos y las fotos de los niños violados, la mandaron a violar para poder grabarla, y la hijueputa Isabel Real, aquí lo único que hace este pobre hijueputa es mantenerles el negocio lucrativo de los niños, que es simplemente, ya no es ninguna Isabel Real, porque en función pública yo tengo las pruebas de que Isabel Cristina Real es una bachiller técnica del ICBF. Simplemente la fiscalía utiliza los nombres de los funcionarios para hacerse pasar por ellos, como ocurrió en la última llamada de Palo Quemado, que se hicieron pasar por Diana Bernal de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Pero nada de esto interesa, porque aquí a los magistrados lo que les interesa es tapar el fraude procesal de la señora Carolina Castillo Álvarez, o quien ha dado algún pronunciamiento a favor de protección de mi hija, porque entre menos las protejamos y menos digamos que es cierto, nosotros estamos aquí corroborando, estamos dando por falso lo que esta señora está negando, para poder asegurar que la fiscalía diga que son psiquiátricas, para poder decir que jamás hubo ningún fraude. Entonces, aquí sigue claramente yo ahora, en medidas cautelares, como esta cuenta está cerrada, yo en noviembre pongo saritsarquez@gmail.com. No van a decir que está bloqueada. Aquí está el relato de los hechos de manera coherente. Sí, porque es que entonces los abogados, no, yo no he hecho las cosas como son. O sea, ¿cómo serán de mentirosos cuando yo trabajo 24 horas para mi hija y todos los días voy sustentando de manera cronológica todo lo que nos están haciendo? Y aquí nadie nombra el canal de YouTube @JennyErazo_Real, nadie. No, es que yo no puedo así, tienen que hacer con los documentos. Pero señor, le estoy diciendo que si yo mando un documento, entonces me lo cambian. No, entonces le digo, si quiere yo voy y le saca copias. No, pero, o sea, lo único que yo les interesa, es facultar a los Castillo Álvarez.
Entonces, yo pido una protección contra los abogados de Colombia, así como contra el señor Gustavo Petro, porque cada uno aquí tiene su interés particular para poder acabar con la vida de mi hija. Es decir, mi hija no solamente está violentada por un grupo, no, está por el grupo de trata de menores, está por el grupo del fraude procesal Castillo Álvarez y está por el grupo de abusadores de Gustavo Petro. Entonces quedamos, mejor dicho, a cargo de todos los victimarios de Colombia contra los niños y las niñas, donde el ICBF es la sede de prostitución de los niños y a nadie al parecer le importa que tengan niños encerrados de 150 niños, porque como dijeron, cada uno les pagan, el Estado paga una manutención por 4 millones de pesos. Si yo tengo 150 niños, son 600 millones de pesos que estoy ganando a costa de mantener a unos niños sin libertad, ¿sí? Con una cantidad de funcionarios que ganan plata por decir mentiras. Entonces, esto no se va a quedar así, Entiendan que yo soy una persona que ha trabajado 12 años en el tema de mi hija, que lo he documentado, que he grabado, que he guardado, que he protegido las pruebas. Yo no voy a permitir que esto se quede así, que ustedes me vengan a vender a mí como psiquiátrica y punto. Entonces, si yo no tengo una protección inmediata de mi hija esta semana, yo les garantizo que el otro año, ¿sí?, no va a quedar ni uno parado, ni uno, porque de todas las maneras se les dijo que protegieran a mi hija, de todas las maneras, y no hubo nadie que lo dijera, porque de cualquier manera nosotras nos convertimos en un negocio, en un beneficio para cualquiera. Entonces, si es el abogado, llegan y compran al abogado. Si es la periodista, entonces le cierran la boca con un contrato. Si es la organización, entonces inmediatamente le hacen un nombramiento. Si estoy denunciando a la Cámara de Comercio, entonces regala la estatua. Si denuncio a un funcionario, lo condecoran. Aquí no hay manera de salir avanti con la verdad. Pero entonces hay otras maneras más interesantes de poder actuar, que es de la manera pública. Entonces, por esto es que yo me convierto en una, como dicen, o como están vendiendo, es que me quiero hacer famosa por redes. No, nunca me quise hacer famoso, siempre tuve invitaciones a hacer programas de televisión, siempre me quisieron sacar, y a mí no me gusta que se metan con mi privacidad, ni ser pública, pero como se están metiendo con mi hija, entonces me voy a hacer completamente pública y adicionalmente voy a monetizar. ¿Por qué? Porque como ustedes me cerraron toda la captación de ingresos para poder tenernos sujetas a sus embustes y a sus mentiras, entonces voy a monetizar. Bueno, aquí seguimos con el folio. Video 185. Ya me acordé. Los folios yo los comienzo a poner acá. Miren, el 48. Como hay tantos folios, entonces yo los comienzo a encerrar. Empiezo desde noviembre 13, ya me acordé. El primero fue en noviembre 13. Estas son las peticiones que yo fui subiendo desde noviembre 13. Pero espere, yo llego al folio 48. Yo voy a leer solamente como los encabezados y dejo ahí la foto para que la puedan tomar. Ya.
Ay, sí, qué pereza uno volverse famoso, ¿verdad? Qué pereza. Pero si toca, toca. ¿Por qué? Pues aquí es señora Luz Adriana Camargo. Ahí está el sello del juzgado 13 de familia. Y, perdón, esto es suplantación de identidad en la revisión del expediente del juzgado 13 de familia, al parecer en una falsa audiencia al montaje de fiscalía. Yo no he ido a ninguna audiencia del juzgado 13 de familia de Bogotá, ni conozco el expediente ni nada. ¿Por qué? Porque falsamente, en un auto falso, aquí todo tiene que ser falso, en un auto falso de la tutela que yo puse el 8 de octubre de revisión, para que me entiendan, el 8 de octubre yo puse una tutela por omisión del principio de igualdad de armas, de que nadie me quiso mostrar nada durante todo el proceso de mi hija. Entonces la doctora Marjorie dice en su auto que yo pedí revisión del expediente del juzgado 13 con el señor José Ignacio Adame, completamente falso. Ellos lo que hicieron, yo les explico qué hizo. Ellos cogieron una revisión de expediente que yo pedí en abril, ¿sí? Y le cortaron la fecha, le pusieron otro radicado y lo pusieron como si yo se la hubiera pedido a él. Por eso estoy subiendo las peticiones. Ustedes pueden ver que yo ya puse febrero, marzo, abril. Ahorita voy en mayo 10, ahorita más tarde pongo todo mayo y voy subiendo junio, julio, agosto, porque eso es lo que han borrado. Entonces ellos aquí lo único es que nada de lo actuado entre este año, sino que ellos empiezan a construir desde agosto, desde que ya tienen las pruebas de mi hija psiquiátrica y cuando es completamente engañada y suplantada por la otra niñita. Es decir, tuvieron secuestrada a mi hija para poderla suplantar, para poder garantizar todos sus años de mentira. Bueno, acá seguimos con 19. No estoy sacando casi todas las fotos porque ahí se puede, el video 13, el noviembre 13 ustedes pueden ir a ver el video 185 en el canal de YouTube @JennyHerazo_al_piso real. Este es el video 189 que es noviembre 19. Aquí tienen, no recibo el expediente por suplantación de mi identidad. Eso fue lo que yo le respondí. Cuando yo me doy cuenta que nada más si me están suplantando en ese expediente está la doble instancia que yo estoy denunciando en la Corte Suprema, también la hacen con ese expediente, entonces yo rechazo a tocar el expediente, ¿cierto? Aquí hay un correo de esta cuenta, ecoarvision24@gmail.com del 26 de noviembre del 2024 a las 8:38. Solicito protección para mi hija. Nulidad del restablecimiento de derechos del expediente y del peritaje 03259, porque ella el 26 de noviembre me entrega un peritaje. O sea, yo ese día que rechazo, le digo que yo necesito respuestas. Las respuestas están, toda la solicitud que yo le hago a esta señora. O sea, ustedes pueden ver en el documento del 19 de noviembre todo lo que yo le pido al juzgado. Y le hago unas claras solicitudes. Regreso el 26 y ella simplemente me entrega un peritaje donde nada más y nada menos que mi hija y yo, o sea, más o menos la fiscalía nos declaró psiquiátricas y se jodieron porque aquí han armado con todo un pool de psicólogos pagados ¿por quién? Por los Castillo Álvarez, por los Arqués Plata, ¿sí? Entonces, toda esta por el Hospital San Ignacio, Clínica Nuestra Señora La Paz, todo esto
fue basado por la cantidad de droga que le dieron a mi hija y con la suplantación de entrevistas que le hacen a ella y por la suplantación de radicados que nos ha hecho a nosotras la Fiscalía por tantos años y por el enredo de tutelas y denuncias, porque aquí lo que hizo la Fiscalía fue garantizar el montaje de las psiquiátricas, abriendo 97 denuncias falsas donde ninguna contiene pruebas. Y abrió las 12 tutelas falsas que yo encontré en La Morada en Cali en octubre 30 del 2022, si no se acuerdan, que nos sacaron para poder robarlas, ¿cierto? Y luego este año abren otras 15. Entonces ya vamos en 27 tutelas falsas donde los despachos de la Corte Suprema del Consejo de Estado de Correspondencia garantizan que nada de lo que yo ingrese, sino que yo soy completamente suplantada por la Fiscalía y Policía Judicial. Entonces aquí yo me rancho que, como yo claramente sé cómo lo hacen y qué han hecho, yo me ranché a que yo no actúo en el ordenamiento jurídico, yo solamente radico y simplemente pido nulidad. Esa es mi actuación, pido nulidad, ubicación de mi hija y protección. Y punto, no hay más que pedir, aquí no hay más que pedir. El caso psiquiátrico, yo ya los demandaré, o sea, ya voy a presentar una demanda internacional, pero de otra manera, no como lo he venido haciendo, por daños y perjuicios del Estado colombiano contra mi integridad y contra la integridad y dignidad de mi hija. Claramente, ustedes no son los que me van a mí a dar la razón, porque ustedes son los victimarios. Entonces, ahí está el correo. Pueden tomarle foto. Esta cuenta ya se cerró. Las cuentas de Gmail que se usaron para demanda en línea ya no funcionan. La última cuenta, Sari, tenía 3. Una que fue para la demanda del 26 de octubre contra el juzgado 13 de familia, que era erasojenny492@gmail, se cerró. Esta ecoarvision24@gmail.com también se cerró. ¿Qué se cerró? Es que cuando ya ellas están bloqueadas, ellas ya no salen correos ni llegan. Entonces yo puedo tener ahí mi cuenta todo lo que quieran, pero es que ella ya está bloqueada. Entonces, por eso, lo mismo le hicieron a Rectifico Celulares 350-807-9088 @proton.me. Esa cuenta, ellos pueden bloquear tanto cuentas como correos específicos. Por ejemplo, a mi NutiTutela, ese correo siempre estuvo bloqueado. O sea, la rama judicial Sendoc puede bloquear. Y esta rama judicial abre correos alternativos que son falsos. Por ejemplo, yo me di cuenta que había uno que era cortesuprema.ramajudicial.gov.co y ellos inventaron uno cortesuprema.gov.com. Entonces a mí me llegaba la tutela diciendo que yo solamente me podía comunicar, o sea, escribía, yo me acuerdo que eso fue en el Consejo de Estado. El secretario me decía que solamente yo podía escribir a ese correo. Y yo iba y averiguaba y ese correo no era. ¿Sí? Entonces esta es la trampa de sus funcionarios, de sus secretarios, que ellos tienen una vía alternativa judicial. Pero ustedes no los corrigen porque yo no sé, uno, si es que ustedes son los que aprueban esa vía, doble vía, o dos, si es que es verdad que no se dan cuenta. Entonces, como yo ya los estoy poniendo en público, si ustedes guardan silencio, entonces eso crea un efecto de complicidad, porque como les estoy demostrando, cuando el señor Diego Eugenio Corredor en abril 29, yo pongo la tutela por tortura en la sala penal y le pido nulidad porque mi hija está en peligro y me violan a mi hija, y él dice que
que no responde sino por unos accionados falsos, y que mi problema con mi hija es un restablecimiento de derechos que está en ese momento en el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia. Y yo le digo que yo no tengo ninguna tutela en la Sala de Familia, que eso es completamente falso, y él hace caso omiso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el señor Diego Eugenio Corredor, ¿sí?, al hacer caso omiso de mi denuncia de que mi hija estaba desaparecida, y él afirma que está en un restablecimiento de derechos, inmediatamente se convierte en cómplice de un grupo de trata de menores, y todos los funcionarios que yo tengo en papeles, porque yo estoy leyendo todos los papeles donde ellos dicen que está en un restablecimiento de derechos cuando mi hija estaba desaparecida, porque la estaban mandando a violar, porque la policía la estaba grabando para vender sus videos, y para garantizar el caso psiquiátrico, que a esta hora continúo diciendo que mi hija está secuestrada, y todos continúan haciendo caso omiso porque me pretenden implementar a mí el negocio de falsa positiva psiquiátrica para garantizar el negocio redondo de los niños abusados. ¿Cierto? Entonces aquí este correo, bueno, ahí termina sin adjuntos, no tuvo adjuntos, ahí se ven los sellos del juzgado 13. O sea, la señora Jenny Ramírez Bajarano, que no es la señora juez Alicia del Rosario Cadavid, desde el primer día, desde el 5 de septiembre, ella me vende como amenaza. Y dice falsamente que yo la estoy amenazando de muerte porque ese era su camino. El camino ellos ya lo tienen escrito, desde el 2020, cuando ellos me convierten en falsa positivas psiquiátricas. Eso fue lo que ellos estaban vendiendo, y por eso es que nada entra. Porque es que aquí ellos dijeron, no, es que para poder borrar todos los años de robos que los hemos hecho, aquí lo más fácil es convertirlas en psiquiátricas y punto, y todas las instituciones guarden silencio porque estamos en ese rescate. Entonces, este rescate es la porquería más grande que se han podido inventar, y les va a salir muy caro el rescate. ¿Por qué? Porque aquí todos han obrado en conjunto como un concierto para delinquir en delitos de violación, secuestro, desaparición, ocultamiento de material probatorio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro extorsivo, y todas estas sumas se llaman delitos de lesa humanidad. Entonces, aquí vamos a ver quién gana, si ustedes o yo. ¿Por qué? Porque a mi hija no la van a denigrar más, ni la van a humillar más. Y yo quiero que quede claro que si ustedes no participan cogiendo a toda esta gente, ¿sí?, yo los voy a hacer responsables, porque yo les estoy poniendo en conocimiento los delitos contra una menor de edad, y ustedes están haciendo caso omiso para poder proteger los benditos fraudes procesales que también fueron hechos de manera sistemática, continuada, organizada, premeditada, con la asistencia jurídica completa de todos estos personajes. Entonces tiene uno que tener mucha valentía y tiene que tener mucha coherencia para venir a tratar de presionar a una menor de edad con delitos que no saben cómo resolver, porque no pueden resolverlos simplemente silenciando el material probatorio aportado. Es lo único que ustedes están haciendo. Yo tengo todo el derecho a la defensa, tengo todo el derecho a mostrar con pruebas, y yo no acepto nada que no sea en oralidad. Es decir, la demanda que yo tengo contra la Corte Suprema de Justicia y contra Comisión de Disciplina Judicial debe ser en oralidad.
Como no me dan los documentos, ¿por qué no me dan los documentos a conocer? ¿Por qué no me dan las sentencias? ¿Por qué no me dejaron conocer el restablecimiento durante 9 meses? ¿Por qué vinieron a entregarlo el 19 de noviembre? Cuando mandan un link, el link no abre. ¿Por qué? Porque la rama judicial lo bloquea. Y esto yo lo estoy denunciando desde el Tribunal Superior de Bogotá, desde que yo puse la acción pública, que me di cuenta. Cuando la fui a revisar, el señor me mandó el link y cuando me llega a mi correo, ahí lo abre y a la hora ya estaba bloqueado. ¿Quién hace esto? La policía. La policía es la que tiene intervenido. Aquí no hay ningún cartel. O sea, no sean mentirosos, esto no es ningún cartel, esto son la policía y tengo hasta la red IP, tengo los teléfonos, o sea, esto es muy fácil de coger a toda esta gente. Lo que pasa es que no los quieren coger ¿por qué? Haz bien, porque ellos, este grupo son los que garantizan, o sea, son sus policías, son los que garantizan que ustedes puedan cometer N fraudes y entonces, ¿cómo los van a coger? ¿Cierto? Esta señora Laura de León Zambrano, que está acá, citadora grado cuarto, es la que jamás quiso abrir nada en quejas disciplinarias Bogotá. Yo desde el 2021 tengo pruebas de de cómo me interceptaron todo, pero nadie quiso reconocerlo. Es decir, nadie quiso reconocer que yo soy suplantada por la fiscalía y la policía, y yo no me voy a desgastar en este momentico como pretendiendo pelear con semejantes papeles. Yo simplemente me hago a un lado, eso no soy yo y punto. Entonces aquí vamos a ver quién permanece parado, si ustedes o yo. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando con la verdad y yo tengo las pruebas documentales de todo. Lo único que pueden hacer, por eso les digo, es matarme. Eso es lo único que pueden hacer, desaparecerme, y por eso es que yo termino con mi hija protegiendo nuestras vidas en el lugar donde más habían cámaras para que no nos pudieran sacar como pretendieron sacarnos de los otros sitios, y lograron sacarse y llevarse a mi hija para mandarla a torturar tal como le habían amenazado. Y ustedes aún continúan dejándola bajo tortura porque la fiscalía les garantiza a todos liberarlos siempre de sus delitos. Aquí vamos en el folio 58, juzgado 13 de familia, Jorge Hernán Díaz Soto, del 26 de noviembre. Esto es un correo que venía de acá abajo, acá. 26 de noviembre pues como esto se mandó por PDF, yo lo único que estoy mostrando es que lo que llegue no lo vayan a borrar. Pero ahí está, que no digan que no les llegó. El grado de perversión no solo de los defensores, sino de los funcionarios de correspondencia, ahí está completamente bien especificado. Y acá terminamos, folio 60, hasta el 59, en el 60, con 3 archivos adjuntos. No adjunto PDF, pues sí son cambiados. El peritaje se puede entregar en forma presencial. Yo el peritaje lo tengo en el 204 para que le tomen foto. ¿Por qué lo tengo allí? Porque este peritaje es la prueba reina de suplantación de la fiscalía. Entonces, claramente yo no aporto pruebas así las pruebas fundamentales de este negocio, yo las tengo solamente en oralidad. Y lo que yo considero como prueba reina de suplantación, solamente en oralidad. Porque yo llego a sacar una prueba en este momentico y lo único que van a hacer es inventarse papeles falsos
atormentar más a mi hija con exámenes falsos, suplantarla más en entrevistas. Es decir, ustedes torturaron a mi hija todos los días de su vida desde los 6 meses, cuando nos mandan a robar por primera vez en La Calera. Folio 61, este es el video 201, fue borrado de adjuntos. Notificación es tutela civil. Aquí sigue noviembre 27. Esto nunca jamás entró. Aquí yo no puse todas las fotos del documento, de este documento, pero esto jamás entró a